Vladimir Guerrero Jr. y los Toronto Blue Jays llegaron a un acuerdo por la firma más grande en la historia del equipo y de eso vamos a hablar en el video de hoy. Hola mi gente, espero que estén bien. Bienvenidos de vuelta a su canal de deporte favorito, El Cambio. Aquí su servidor, Francisco Paquito Rivera. Y vamos a hablar del pedazo de contrato que, pendiente a un físico, va a firmar o ya está hablado entre Vladimir Guerrero Jr. y los Toronto Blue Jays. Y es que se reportó en los pasados días que Vladimir Guerrero Jr. llegaba a un acuerdo con el equipo de los Toronto Blue Jays para una extensión, porque todavía Vladimir está bajo contrato con el equipo de Toronto, por 14 años y 500 millones. Esta es la extensión o el contrato más grande en la historia de la franquicia, dejando atrás la firma de 6 años y 150 millones que se le dio a George Springer, que había sido el contrato más grande. Y ahora pues esto se queda atrás. Yo creo que bastante esperado, por lo menos la cantidad de dinero o las cifras y el escalafón, dejando atrás lo que era este contrato de George Springer. Ok, pero vamos aquí a analizar un poquito. Y lo primero que voy a hacer es darle un cocotazo, metafóricamente hablando, un cantazo, metafóricamente hablando, a la organización de Toronto y decirles: oye, muchos se tardaron. Mucho se tardaron. Y se pudieron haber ahorrado mucho. Si sabían que tenían que firmar a Vladimir Guerrero Jr., todo el mundo lo sabía. ¿Por qué se tardan tanto en llegar a un acuerdo cuando miramos la suma de dinero por la cual terminaron haciendo el contrato y la cantidad de años? Oye, era un contrato completamente viable para el equipo de Toronto, teniendo en cuenta el historial. Y eso es lo primero que quiero decir, porque pienso que incluso de haberlo firmado la temporada pasada, como pudieron haber hecho perfectamente, se hubiesen ahorrado, yo creo que mínimo $100 millones en el contrato. Mínimo. Y pienso que pudieron haberse ahorrado más, pero decidieron esperar a la firma de Juan Soto y eso les costó al menos 150 millones adicionales en un contrato. Pero ya lo hicieron, ya llegaron al acuerdo, que son 500 millones, 14 años. Un promedio de 35 millones por año. ¿Qué pienso yo cuando miramos lo que es Vladimir Guerrero y lo que significa para el equipo de Toronto? Lo primero que hay que contextualizar sobre Vladimir Guerrero y el equipo de los Toronto Blue Jays es que absolutamente nadie de los agentes libres que hay en las grandes ligas han ido a Toronto. No les gusta, no sabemos por qué. Es una franquicia que tiene dinero, pero a los agentes libres en los últimos años parece que Toronto no les ha gustado y pues no quieren ir para allá. Y no es uno solamente. Aquí podemos hablar de que cuando Aaron Judge era agente libre, era uno de los equipos que estaba... Toronto era uno de los equipos que estaba, ¿verdad?, en la puja porque lo querían. No estuvieron ni cerca. Ohtani, en la agencia libre, era, ¿verdad?, cotizado por muchos equipos. Toronto, uno de los equipos que estaba en la puja, no se lo llevaron. Juan Soto la temporada pasada estaba en la agencia libre, o por lo menos en lo que fue este offseason, estaba en la agencia libre y adivinen qué, no lo firma Toronto de nuevo. Y se estaba hablando que si Vladimir Guerrero llegaba a la agencia libre, pues que el equipo de Toronto no iba a ser el favorito. Así que Toronto no se podía permitir para nada que esto llegara a la agencia libre porque se iban a ver muy mal. Y de perderlo, este era un equipo de Toronto que iba a ir para abajo. Pero para abajo, porque iban a perder a la gran figura de la franquicia en la agencia libre
Y el otro jugador que esté en la agencia libre, que todavía al momento que estoy grabando esto es agente libre, que es Bo Bichette, existen grandes posibilidades de que se termine yendo. Así que te ibas a quedar probablemente sin tus dos grandes figuras. Con la firma de este contrato, tú aseguras a tu más grande figura el resto de su carrera. Vladimir es un jugador joven, pero siendo un contrato de 14 años, ya pues prácticamente sella su carrera. Él tiene un no trade clause incluido en el contrato, así que no lo pueden cambiar a menos que él quiera ser cambiado y a menos que él decida cambiarse a un equipo. Así que eso es importante destacarlo, pero por lo menos el equipo de Toronto asegura lo que es el activo más importante que ellos tienen, que es a Vladimir Guerrero Jr. Vamos a hablar un poquito de algunas estadísticas del equipo, de lo que ha sido Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero Jr. es un jugador que ha estado jugando la mayoría de los partidos consistentemente. Sacando la temporada del 2020, que por las circunstancias, pandemia y todo, pues obviamente los partidos son menos. Y sacando la temporada 2019, que fue la que jugó como novato, Vladimir Guerrero no ha jugado menos de 156 partidos en ninguna temporada. Piensen esto. El mejor jugador del equipo de Toronto no ha jugado menos. Lo menos que ha jugado son 156 partidos a partir del 2021. Desde el 2021 hasta el 2024, lo menos que ha jugado son 156 partidos. Sumamente importante cuando tú estás pensando en darle un contrato. Que por eso todavía me da más dolor de cabeza y me quedo pensando por qué Toronto no extendía a este jugador cuando tú tienes a un jugador que te batea para promedio, que te batea para poder y que consistentemente te juega porque no se lesiona. Te está jugando todos los partidos. Ok. Vladimir Guerrero, desde el 2021, lo menos que ha conectado en una temporada son 25 cuadrangulares. Lo menos. Esto es lo más bajo. Y cuando sumamos el promedio de bateo del 2021 al 2024, tiene un promedio de 2.94 y tiene un OPS entre el 2021 y el 2024 de .887. OPS, que suma on-base percentage, que es el porcentaje de llegar a base, y el slugging percentage, que es lo que pues mezcla las diferentes métricas para ver para cuánto poder tú bateas. ¿Cuál es tu capacidad de batear para poder? O sea, extra bases. Y Vladimir Guerrero, por lo que vemos aquí, te está dando grandes números. Que ha tenido temporadas que ha bajado y ha tenido temporadas que ha subido. Pero si un jugador lo menos que te da son 25 cuadrangulares, te batea .294 de promedio y tiene un OPS por encima de los 850, pues yo creo que ya por varias temporadas eso te tiene que decir a ti que esto es un jugador que va para arriba. Cuando miramos su actitud o algún tipo de circunstancia fuera del terreno de juego, Vladimir no ha tenido grandes problemas. Sí ha tenido comentarios desafortunados en circunstancias, como cuando habló de la situación de los Yankees, que él decía que no, que él nunca jugaría en los Yankees, que ese equipo no, ¿verdad? Que él tenía un problema con la organización por lo que le habían hecho o por el trato que habían tenido con su papá. Y pues eso fue uno de los comentarios que sentó mal alrededor de la comunidad de las grandes ligas, cosa que su mismo padre en una entrevista dijo que habló con Vladdy Jr. y le dijo, mira, salte de ahí, ¿sabes? No te metas en eso, porque al final del día tú eres un jugador profesional. Existe la posibilidad de que los Yankees sean uno de los equipos. Por lo que Vladdy ya más adelante, pues, calmó la situación y dijo que en una posible agencia libre, si los Yankees ofrecían, él estaba dispuesto a jugar con los Yankees, que no había ningún problema con eso. Cosa que no va a suceder porque pues, ya firmó su contrato, pero dándoles un contexto de alguna de esas situaciones. Otra situación fue en sus primeros años su peso era algo que se criticaba mucho, que llegaba en sobrepeso, que se veía muy, muy pesado, estaba gordo, cosa que él ha trabajado y que hemos visto una gran mejoría a partir, ¿verdad?, de las últimas temporadas. Lo vemos mucho mejor físicamente, más delgado, lo veo más en forma, y esto es muy importante para el equipo de Toronto porque significa que Vladdy está más ágil. De hecho, esta situación del peso fue lo que propició que Vladimir se moviera
de la tercera base a la primera base. Montoyo, que era el dirigente para ese tiempo, se lo dejó saber, literalmente le dijo, está gordo, y le tiró una trocha, o le dio una trocha y le dijo, vas a jugar primera porque está gordo. O sea que, pues Vladi obviamente trabajó en eso y se ve mucho mejor. Y haciendo referencia un poquito más a lo de la agencia libre, pues obviamente otra cosa que no sentó muy bien, en específico a la fanaticada de Toronto, fue lo mucho que habló Vladimir Guerrero sobre los números, agencia libre en entrevistas, que estaba dispuesto a jugar con cualquier equipo, que la cantidad de dinero que él exigía había aumentado a partir de la firma de contrato de Juan Soto, que firmó por sobre los 700 millones, que eso había subido sus números. Eso también sentó un poco mal, pero en mi opinión, ninguna de las transgresiones son cosas exageradamente importantes ni que tengan mucho impacto. Lo del peso, algo que tuvo en el principio de su carrera, algo que trabajó y ya mejoró y se ve muy bien físicamente, que incluso podría mejorar un poco más, y lo veo cada vez mejor en ese aspecto, así que me alegra mucho por él, por lo que es algo que ya yo pues prácticamente saqué de la ecuación, porque lo veo muy disciplinado en ese sentido. La situación de su papá con los Yankees y todos los comentarios referentes al equipo de Nueva York, algo que él zanjó, ya ni se comentaba en las últimas temporadas o en las últimas discusiones, teniendo en cuenta que más adelante él salió y dijo, no, yo juego con cualquiera, así que yo creo que eso quedó bien. Y lo de los comentarios en cuestión de las cifras, yo no lo recomendaría, pero no le faltó el respeto a la ciudad de Toronto. Él siempre puso a Toronto como un sitio donde él quería jugar el resto de su carrera. Así que no le faltó el respeto a la ciudad de Toronto y no dijo nada fuera de lugar ni que insultase. Sí estaba hablando, yo creo que un poquito más de lo debido en cuestión de cifras, que al final del día eso nunca se sienta bien al público en general, pero nunca dijo algo ofensivo ni nada serio. Así que en cuestión de actitud, yo creo que Vladimir Guerrero Jr. tiene una buena actitud y que es un jugador que tú no tienes problemas en darle la llave de tu franquicia o las llaves de tu organización como gran figura, porque siempre ha demostrado una buena actitud. No es un jugador que se mete en problemas, no escuchamos mucho fuera de él fuera de la cancha. Yo creo que su entorno lo ha ayudado mucho. Mucho crédito a su papá, que Vladimir Guerrero padre, que fue una figura muy, y lo es una persona muy humilde, que siempre yo creo que mantuvo una buena actitud. Su entorno, su abuela, que también famosa por la manera en la cual le cocina a los otros peloteros, ¿verdad? Que incluso le pedían comida a Vladimir padre, y que han creado alrededor de Vladi Jr. un buen entorno familiar. Así que buena actitud, no tengo ningún problema con eso. Mis conclusiones sobre el contrato, me parece una firma muy importante. Al final del día estamos hablando de la figura más importante de la franquicia de los Toronto Blue Jays, una franquicia que tiene muchos problemas para firmar agentes libres, así que tú te aseguras tu pieza angular de cara a los próximos 10, 12, por lo menos 14 años, porque al final del día, si Vladimir se quiere retirar ahí, pues se va a poder retirar ahí. Así que te aseguras tu pieza angular, y esto te permite hacer una planificación a largo plazo de lo que tú quieres como equipo, porque Vladimir todavía es un jugador joven, por debajo de los 28 años, así que tienes mucho tiempo todavía para planificar. Puedes escoger los jugadores que quieres. Ahora puedes entablar la negociación del contrato de Bo Bichette, si quieres quedarte con él, si quieres extenderlo. Todo eso lo puedes hacer a partir de que pues consigues esa firma de Vladimir Guerrero, que te da estabilidad cuando hablamos de lo que es la agencia libre, y que pues calma un poquito las aguas para el público de Toronto, que estaba ya nervioso porque no querían que el toletero dominicano se metiera en la agencia libre. Así que me parece una gran firma por parte del equipo de Toronto. Las cantidades, yo creo que ese es el mercado que hay hoy día. Creo que también Toronto se tardó. Probablemente la temporada pasada esto les hubiese costado entre 100 y 150 millones de dólares menos, y sería un contrato, yo creo que mucho más. Estaríamos hablando de un contrato mucho más recogido y no una cifra tan grande como los 500, que ya pues es una cifra mayor. Pero ahí pues se tardó un poquito el equipo de Toronto, y eso terminó en lo que es la firma
que vamos a ver ya de cara al futuro, obviamente pendiente a un examen físico. Pero díganme ustedes, ¿qué les pareció la firma? ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta que Vladi se quede en el equipo de los Toronto Blue Jays? Todo eso, díganlo en los comentarios. Suscríbanse al canal, denle like, síganme en las redes del Cambio en Instagram. Y como siempre les digo, mi gente, tengan excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la cual estén viendo esto. Cuídense, pásenla bien. Nos vemos.